Señor Jesús, te damos gracias una vez más, Padre, por un día más que nos regalas de vida, Señor, por el privilegio, por el honor de poder estar aquí, Señor, delante de esta congregación, trayendo tu palabra, el mensaje para este día, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, te pedimos dirección, te pedimos sabiduría. Nos humillamos delante de ti, Padre, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas en esta tarde. Queremos escuchar tu palabra, queremos ser oidores, queremos ser hacedores también, queremos oírla, pero también ponerla por práctica en nuestras vidas. Ayúdanos a concentrarnos, a enfocarnos en este día y poder, Señor, aplicar este poderoso mensaje que tú tienes para nosotros, aplicarlo en nuestras vidas. Oramos por cada ministerio en este día, por los maestros de los niños, por el maestro de los jóvenes, por cada uno, Señor, de los que de alguna manera, Señor, van a estar al frente de cada ministerio. Te pido, Padre, que seas con ellos ahí en los salones de clases, que tu Espíritu Santo esté allí con ellos, que tú nos uses, que nos guíes en todo lo que hablemos, que seas tú, Señor, a través de nosotros. Queremos darte gloria y honra en esta tarde, porque a ti te pertenece, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Como les decía al principio, es difícil muchas de las veces es difícil escuchar a los demás. Y es frustrante cuando uno trata de hablarle a alguien y expresarle lo que uno quiere decir y la otra persona no lo escucha. Usted quizás ha estado en esa situación. Vamos a ver un pequeño video que quizás usted los ha visto ahí por YouTube. Pero vamos a ver cómo dos personas están hablando, tratando de expresar y de hablar a otra persona, y esto trae frustración cuando la otra persona no escucha. Ahí tiene el sonido, a ver. Okay, but I have to yell at you guys. Okay, Linda, listen. Listen, Linda. Listen. Okay, what? Like everything they do at this house, you can't trust everything at Grandma's house. Okay, Okay, then what? then you're not listening to me. Then you're not listening to me. I asked you not to do something. Linda, but listen to me. Look at, if you do something, if you get that bird thing off, you're gonna break it. Okay, but I'm letting you know But that you Linda, cannot. Linda, No, Linda, look it. You're not listening to me. Linda, Listen to me now. Listen to me now. Ahí vemos No. cómo dos personas tratan de comunicarse. El niño trata de expresar a su mamá lo que él quiere decirle y la mamá al niño, pero aparentemente ninguno de los dos le pone atención. Así es frustrante cuando uno trata de hablar con alguien y la otra persona solo habla y habla y habla y habla y no le pone atención. Creo yo también que de la misma manera Dios se frustra cuando Él trata de hablarnos a través de su palabra y nosotros no lo escuchamos a Él. Entonces vamos a ver ahora, la semana pasada, ustedes recuerdan que hablamos del apóstol Pablo cuando él venía a perseguir a los cristianos, a los creyentes. Él tenía un nivel de conducta muy religioso y creía que lo que él hacía persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, era lo correcto. Pero en el camino vimos que tuvo un encuentro y su vida fue transformada, tuvo un encuentro con Jesucristo y de ahí para acá su vida cambió. Entonces cuando la vida fue transformada, él hizo dos preguntas a Jesús. ¿Quién recuerda esas dos preguntas que le hizo Saulo en ese momento? Todavía era Saulo. Le preguntó a Jesús, Señor, ¿quién eres? Y la otra pregunta fue, ¿qué quieres que yo haga? Muchas veces nosotros también le decimos a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero la pregunta es, ¿escuchamos lo que Él quiere que nosotros hagamos? ¿Lo obedecemos realmente? ¿O solamente le preguntamos, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Lo hacemos o solamente lo oímos? El Señor nos habla a través de su palabra, pero la decisión la tenemos nosotros, la tomamos nosotros de decir, ¿yo obedezco o simplemente oigo? Y oigo y por aquí me entra y por acá me sale su palabra.
¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué te estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo para que mi vida esté en la condición que está ahora mismo? Si es en lo económico, si estoy gastando de más, si estoy haciendo una cosa incorrecta en relación con los hijos, si los hijos están rebeldes, si los hijos están queriéndose ir de la casa, en el matrimonio, si no le estoy dedicando el tiempo a mi esposa, a mi esposo, ¿en qué estoy fallando? Cuando Dios nos habla y nos da la respuesta a través de su palabra, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción que nosotros tomamos a lo que Él nos dice que hagamos? ¿Obedecemos o simplemente lo oímos? Vamos a ir al texto de hoy, está en Proverbios capítulo 3 del verso 5 al 12. Y mientras leemos, después podemos ir llenando esos espacios en sus notas, pero vamos a leer ahora Proverbios capítulo 3, versos 5 al 12. Y dice así la palabra de Dios, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Otra traducción dice allí, cuando dice reconócelo en todos tus caminos, dice escúchalo en todo lo que hagas. Dice, y él enderezará tus veredas, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Poderosa palabra, ¿cuántos dicen amén? Dios siempre está allí para escucharnos. Él siempre nos escucha. A pesar de que nosotros no vemos la respuesta así al momento, cuando necesitamos algo de Él, cuando nosotros estamos orando por alguna necesidad, por alguna situación, y muchas veces vemos que no pasa, pero Dios siempre está allí. Muchas veces al momento de ir a orar, al momento de leer su palabra, y nosotros estamos enfocados en el problema que tenemos, a veces sentimos que Dios ni está allí con nosotros, ni tampoco nos escucha. Pero yo quiero decirte en este día que Él siempre te escucha. Él siempre está ahí para oír nuestras peticiones. Él, desde antes que tú se las pidas, Él ya las conoce. Él sabe cuáles son tus necesidades. Si son económicas, si es una enfermedad, si es algo en la familia, en el trabajo. Desde antes que tú vengas a Él de rodillas y orando por esa necesidad, por esa situación, Él ya la conoce. Él siempre está allí para escucharnos. Pero la pregunta de hoy para ti es, ¿escuchas tú la voz de Dios? ¿Escuchas cuando Él te habla a ti? ¿O tú eres uno de los que siempre quieren hablar y expresar las necesidades, los sentimientos, los dolores, las pruebas, las luchas que estás pasando? Siempre quieres dárselas a conocer a Él, pero cuando Él viene a ti, tú lo ignoras. ¿Cuál es tu reacción? ¿Lo escuchas, lo obedeces cuando Él habla a tu vida? ¿O solamente lo escuchas? Vamos a ver por qué es importante oír la voz de Dios. Ahí en sus notas, la primera pregunta dice, ¿por qué es importante escuchar la voz de Dios? Número 1, es importante escuchar la voz de Dios porque Él nos protege de tomar malas decisiones. ¿Cuántos de ustedes han tomado malas decisiones en su vida? Amén. A veces en la compra de una casa, cuando quieres comprar un carro nuevo, cuando compras un mueble o cualquier cosa que estés planeando hacer en lo que se refiere a tu hogar, a veces tomamos malas decisiones. A veces en el matrimonio, no es la mujer, el esposo, el hombre que Dios tenía para ti y tomaste la decisión incorrecta al moverte de trabajo. Cualquiera que haya sido la situación o la experiencia en la que tú has pasado,
Muchas veces nos equivocamos en tomar decisiones importantes que después sufrimos las consecuencias, ¿sí o no? Amén. Cuando compramos algo que nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos, cuando queremos cambiar de trabajo, nos equivocamos como humanos que somos, porque no oramos, no pedimos la ayuda, la dirección de Dios. Y después lloramos lágrimas. ¿Por qué? Por los errores, por las decisiones incorrectas que tomamos. El oír la voz de Dios, el escuchar a Dios, nos protege, nos cuida de tomar esas malas decisiones. Si tú has tomado alguna mala decisión en tu vida, no es tarde, siempre es tiempo para corregir. Y a veces las cosas pasan por una razón. Vamos a estar viendo más adelante cómo muchas veces en medio del dolor, aún así Dios nos habla. ¿Cuántos lo creen? No todo es negativo, no todo es mal, dolor, sufrimiento. A veces en esas malas decisiones que hemos tomado en la vida, Dios quiere enseñarnos, Dios quiere que crezcamos, que maduremos. Y nosotros lo vemos como un mal, pero Dios quiere darnos una lección. Dios quiere mostrarnos algo, Dios quiere enseñarnos cómo prevenir de tomar esas malas decisiones en el futuro. Él nos protege de tomar esas malas decisiones. Vamos a Proverbios capítulo 3, verso 6, dice, reconócelo, o dijimos que en otras versiones dice, escúchalo en todas las cosas que tú hagas, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Escucharlo, obedecerlo, oírlo, oír la voz de Dios, no solamente oírla, pero escucharla y obedecerla. ¿Por qué? Porque Él va a enderezar nuestros caminos. Nosotros muchas veces tomamos caminos equivocados, decisiones equivocadas que a nosotros nos parecen correctas y rectas, pero dice la Biblia que el final de esos caminos son caminos de muerte, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque nos apresuramos a tomar esas malas decisiones. ¿Por qué nos reunimos a orar? ¿Por qué les digo yo que es importante que usted venga a orar los viernes, los últimos viernes de cada mes? Mucha gente no nos gusta orar. Yo no digo que el orar sea algo que nos encanta y todos los días queremos estar ahí de rodillas orando. Muchas veces es una lucha. Pero ¿por qué es importante dedicar tiempo a la oración? Venir a orar por lo menos una vez al mes como iglesia aquí en uno de los salones. ¿Por qué es importante? Porque a través de la oración oímos la voz de Dios y ya depende de nosotros si la queremos escuchar y la queremos obedecer. Pero es importante dedicar tiempo a Dios para escuchar la voz de Dios. Una de las maneras en las que nosotros podemos oír la voz de Dios y escuchar la voz de Dios es a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Por eso es importante reunirnos para poder escuchar su voz. Yo creo que aquí cada uno de nosotros nos hemos equivocado en alguna cosa, en alguna decisión importante y después sufrimos las consecuencias. Él quiere ayudarnos a tomar una decisión que no nos arrepintamos en el futuro. Si nos hemos equivocado, si hemos fallado, el pasado quedó atrás, tratemos de enfocarnos en el futuro. Todos tenemos errores, todos tenemos fallas, todos fallamos, todos nos equivocamos, pero Dios quiere que a partir de hoy, si tú has ignorado la voz de Dios, Él quiere que de aquí en adelante, Él quiere evitarnos caer en esas malas decisiones. Es muy importante tomar tiempo para estar en comunión con Dios y oír sus consejos, porque Él quiere guiarnos, Él quiere enseñarnos en esas decisiones. ¿Por qué es importante escuchar la voz de Dios? Número 2, porque a través del escuchar su voz, de obedecer su voz, Él nos da fortaleza. ¿A cuántos de ustedes Dios les da fuerzas cuando están cansados y venimos y oramos y nos inclinamos delante de Él, nos prostramos en su presencia y oramos y clamamos a Dios diciéndole, Señor, te necesito? Amén, amén. Porque Él está allí, dispuesto para hacerlo. El estar en comunión con Dios, eso nos da fuerzas, no fuerzas físicas, pero fuerzas espirituales.
En Proverbios 7, versos 7 al 8, capítulo 3, dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio o fortaleza para tus huesos. Aquí nos da un ejemplo de, físicamente hablando, que el obedecer, el oír la voz de Dios nos da fuerzas físicas. ¿Cuántos de ustedes van a un gimnasio? Yo no voy. Pero muchos de ustedes van a un gimnasio y hacen ejercicio para fortalecer su cuerpo, ¿sí o no? Hay algunas áreas que dicen: mi cuerpo necesita ser fortalecido en los brazos o en las piernas, o queremos quitar esas llantitas que tenemos de más en el estómago, y queremos tener un cuerpo pues físicamente bien, y vamos al gimnasio y nos enfocamos en una área o en la misma casa a hacer ejercicio y fortalecer esas partes que están débiles. Cuando nos dice que nuestros huesos serán fortalecidos, quiere decir que estaremos fuertes. ¿Para qué? Cuando nos caemos, cuando nos golpeamos o cuando necesitamos levantar algo pesado, pues esas partes están físicamente fortalecidas. Eso es lo que nos dice aquí cuando nos dice que será refrigerio o fortaleza para nuestros huesos. Pero yo te voy a decir una cosa: nada de lo que tú hagas para fortalecer tu cuerpo o estar en una figura atractiva, o como le llames, fisicoculturista, donde llamas la atención, o donde eres la atracción del trabajo, de la iglesia, o de donde quiera que tú vayas, nada de lo que tú hagas por estar físicamente bien te va a dar las fuerzas espirituales que tú y yo necesitamos cuando estamos en medio de un problema. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no sé qué puede hacer tu cuerpo físico cuando tú estás en un problema en tu matrimonio. ¿En qué te ayuda tener un cuerpo físicamente hablando en buenas condiciones si tu matrimonio se está desbaratando? ¿De qué te sirve tener al esposo que está tan fuerte, así como Popeye o como uno de esos personajes, y decir: wow, qué figura de esposo tengo en mi casa, o una esposa muy atractiva, cuando tu matrimonio se está destruyendo? ¿De qué sirve? ¿En qué beneficia un cuerpo físico en los problemas del matrimonio? Es bueno, yo no digo que no es bueno tener un cuerpo atractivo, pero eso no es todo. Espiritualmente hablando, es lo que necesitamos nosotros para estar fuertes cuando vienen las tormentas en el matrimonio, ¿sí o no? Lo físico no nos va a ayudar. Hablábamos cuando decíamos que el rey Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. ¿De qué le servían a él cuando no tenía paz en su corazón, cuando no era feliz? De nada. Solamente es vanidad. Lo físico solamente llega a ser vanidad para nosotros. Podemos tenerlo todo, económicamente, físicamente, pero todo llega a un momento donde todo es vanidad. Todo aburre, todo cansa, ¿sí o no? Amén. En Isaías capítulo 40, verso 31, creo que no está ahí en sus notas, pero dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Fíjate bien lo que dice: no los que van al gimnasio, no está hablando de físicamente hablando, no los que hacen ejercicio 3 o 4 veces al día, está hablando espiritualmente. Dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto está hablando espiritualmente. Cuando tú estás cansado, cuando estás desanimado por las cosas que te rodean, por los problemas, que no hay trabajo, que económicamente estamos mal, o con los hijos, o con el esposo, o con la esposa, ahí es donde nos dice: serás fuerte como las águilas, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Vendrán los problemas y tú estarás fuerte espiritualmente para enfrentarlos.
pero tenemos que oír la voz de Dios, tenemos que obedecer a Dios. Si no hacemos eso, lo que hacemos es estar débiles espiritualmente hablando. Cuando tienes que tomar una decisión importante, tenemos que tomar tiempo para escuchar la voz de Dios y obedecerlo a Él. Eso nos evita de tomar decisiones incorrectas. Otro motivo por qué es importante escuchar la voz de Dios es porque nos mantiene productivos. Aparte de evitar esas malas decisiones, aparte de estar fortalecidos, también dice que podemos estar productivos, ser productivos espiritualmente hablando. Tenemos que tomar tiempo por la mañana para orar y enfrentar cada día cuando vamos a trabajar, leer la palabra de Dios, y eso te mantiene enfocado en Él, no enfocado en el problema. Muchas veces nos enfocamos tanto en el problema que estamos pasando que dejamos a un lado su palabra y el tiempo de oración que necesitamos tener con Él, ¿sí o no? Cuando estamos en medio de un problema no queremos orar, no queremos leer la palabra, no queremos venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque le ponemos más atención al problema que al que puede resolver tu problema. ¿Sí o no? Amén. A todos nos pasa, hasta en las mejores familias. Pero por eso estamos aquí, para aprender, para decir, para oír la voz de Dios y decir, ¿qué puedo hacer en medio de esta situación que estoy pasando? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Cuál es la respuesta al problema que yo estoy atravesando? No importa qué tipo de problema sea. Dios está ahí para escucharte. Pero la pregunta es, ¿lo escuchas tú a Él? ¿Le dedicas tu tiempo a Él? ¿Lo pones a Él en primer lugar en tu vida? ¿Cuál es la situación, la relación entre tú y Él? Él nos quiere mantener productivos, ocupados en Él. Ahora que ya hemos entendido que es importante escuchar la voz de Dios porque Él nos da fuerzas, porque Él nos evita tomar malas decisiones y porque Él nos mantiene productivos estando enfocados en Él, también tenemos que entender cómo nos habla Dios. ¿Cómo es como Dios nos habla? ¿Cómo podemos decir que oí la voz de Dios, que fue Dios el que me escuchó, que fue a Él al que yo obedecí? ¿De qué manera Dios habla a tu vida? Yo no sé si te pasa a ti que has escuchado por allí muchos profetas o hombres de Dios que te dicen, el Señor me dice esto para ti. Y tú dices, wow, pues si el Señor me dice esto, pues lo hago. Pero ¿cómo podemos saber si fue Dios el que te habló a tu vida o solamente fue palabra del hombre que te dio esa profecía o esa palabra supuestamente de Dios? ¿Cómo podemos darnos cuenta que fue Dios hablando a nuestras vidas? ¿Cómo es como Dios nos habla? Dios nos habla a través de su palabra. Número 1, ahí en sus notas, Él nos habla a través de su palabra. Pero si nosotros no dedicamos tiempo para leer la Biblia, si la Biblia solamente la traemos ahí en el carro de adorno, si nosotros dejamos la Biblia ahí en el buró a un lado de la cama para decir que cuando antes de ir a dormir vamos a leer su palabra, pero la Biblia solo lo que hace es agarrar polvo y estar toda llena de tierra, ¿cómo vamos a saber si Dios nos habla a través de su palabra si no la leemos? Dios quiere hablarnos. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Yo quiero que le pongas bien atención ahí donde dice es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios, tú eres hombre de Dios, sea perfecto. No está hablando de perfección humana, nunca vamos a ser perfectos, pero que seamos obedientes, que seamos bendecidos, que estemos atentos a su voz y que podamos evitar todo este tipo de problemas que vienen a nuestras vidas oyendo la voz de Dios, que seamos perfectos en el área de ser obedientes y ser fieles a Dios, sea perfectos, evitar todo este tipo de problemas. Cuando la Biblia dice toda escritura es dada por inspiración,
de Dios, quiere decir que la Biblia es verdad. No es palabra de hombre, no es alguien que escribió ahí un libro. Y todo lo que está escrito en su palabra es para enseñarnos a nosotros, para corregirnos, para guiarnos, para instruirnos en justicia. Para eso es la palabra de Dios. La Biblia es una palabra divinamente inspirada por Dios, que significa que es cierta y que podemos confiar en ella. No es algo que nos va a mentir, no es algo que nos va a engañar. Es palabra de Dios. La palabra de Dios está hecha para corregirnos, para alentarnos y para equiparnos cuando vengan las pruebas a nuestras vidas. ¿Cuántos necesitamos a veces una palabra de motivación? ¿Cuántas veces estás desanimado, que no quieres venir a la iglesia, que no quieres saber más de Dios, que no quieres orar, que no quieres leer su palabra, y lo que necesitamos es que Dios nos hable y necesitamos una motivación de parte de Dios? En Josué podemos ver cómo Él nos motiva. Allí en el capítulo 1, verso 9 dice: no temas ni desmayes. No está ahí en la pantalla, pero dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. ¿No es una gran bendición saber que Dios está contigo a donde quiera que tú vayas? No quiere decir que solamente cuando estás viajando o cuando te cambias de una ciudad o de un trabajo. Donde quiera que vayas quiere decir que en cada cosa que tú hagas, Dios estará contigo. ¿No es ese un privilegio para nosotros? Saber que en medio de la lucha, en medio del problema, Dios está contigo. En donde quiera que tú estés, a donde quiera que tú vayas, en todo lo que hagas, en todos tus caminos, Él los enderezará. Cuando nosotros queremos tomar un camino equivocado, Él nos guía, Él nos enseña, Él nos muestra el camino correcto. También es importante recordar un par de cosas que vamos a ver aquí ahí en sus notas. Número 1, la voluntad de Dios nunca se contradice con la palabra de Dios. Si tú quieres saber si fue Dios el que te habló, el que quiere hacer su voluntad en tu vida, en la decisión que tú necesitas tomar, esa voluntad de Dios nunca se va a contradecir con su palabra. Tú puedes confirmar cuando Dios te está mostrando hacer una cosa o tomar una decisión, decir: ¿será la voluntad de Dios? Voy a su palabra a ver Él qué tiene para mí, a ver qué me dice a través de las Escrituras. La voluntad de Dios nunca se contradice con la palabra de Dios. Lo que Dios quiere para nosotros nunca se va a contradecir con su palabra. Otra cosa que tenemos que aprender o recordar es que Dios nunca te pedirá que hagas cosas que violen su palabra. Él nunca te va a decir que hagas algo que va en contra de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 10, 25 dice, cuando muchas veces nosotros decimos: ¿será la voluntad de Dios que yo vaya a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes saben que mucha gente no quiere congregarse a la iglesia porque dice: yo no necesito servir a Dios o ser su hijo o ser cristiano, no necesito ir a la iglesia? Porque especialmente ahora que hay tantos predicadores en las televisiones, en el internet, la gente se queda en casa y dice: yo no voy a la iglesia, pero me quedo en casa y veo el programa de fulano pastor allá en Texas o el otro en California, y de todos modos es palabra de Dios. Y se quedan en su casa y dicen: yo no creo que sea la voluntad de Dios que yo tenga que ir a la iglesia. ¿Sí o no? Mucha gente cree así, que no tienen que pertenecer a una iglesia, que no tienen que ser miembros de una iglesia para poder ser hijos de Dios o hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué es la voluntad de Dios que nosotros vayamos a una iglesia, que nos congregamos, que seamos parte de ese cuerpo de Cristo? Su palabra dice ahí en Hebreos capítulo 10, 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Aquí está el motivo por qué debemos de congregarnos: porque nos exhortamos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando vienen las luchas, las pruebas, los problemas a tu vida y tú te quedas en tu casa, ¿quién te va a motivar? En una ocasión yo le dije a un hermano que decía que él se quedaba mirando la televisión los domingos y por eso no venía a la iglesia, y le digo: hermano, y cuando estés en una necesidad, ¿le vas a decir a la televisión que
ponga su mano y ore por ti, o te dé una palabra de ánimo, o te apoye con tu presencia allí orando por él, motivándolo? ¿O los pastores de allá de Texas o de California van a venir a motivarte aquí a tu casa? El motivo de venir a la iglesia, porque es la voluntad de Dios que nos congreguemos, es porque podemos exhortarnos, apoyarnos, motivarnos uno al otro, orar los unos por los otros. A veces Dios tiene una palabra para ti a través de un hermano, a través de la predicación, a través de la alabanza. Dios te puede hablar. Por eso es importante el congregarnos, el asistir a una iglesia. Otras personas dicen que será la voluntad de Dios el que yo pueda amar a mis enemigos. Dicen, yo creo que yo no tengo que amar al que me hizo daño. Y se la pasan con el rencor y el coraje allí en sus vidas por años, porque dicen, pues, él me la hizo, él me la paga. Y él me dañó, y él me hirió, y por eso yo no le hablo, y por eso no lo perdono, porque me dañó, porque me hirió, porque me tocó lo más sensible de mi vida y me hizo mucho daño. Y dicen, ¿será la voluntad de Dios que yo tenga que amar al que me hizo daño, al que me ofendió? Y es triste, y a veces pasa en las iglesias, que personas que sirven a Dios, que son ujieres o que son músicos o coristas, no se hablan entre sí mismos y asisten a la misma iglesia. Y digo yo, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede vivir una persona sirviendo a Dios y no hablarle a su hermano en Cristo? Y todavía se preguntan, ¿será la voluntad de Dios que yo ame a aquel que me hizo daño? En Mateo capítulo 5, verso 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjate lo que dice allí. Estas palabras me llamaron la atención. Amad, bendecid, haced el bien, orad por las personas que te han dañado. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con aquellos que te hirieron, con aquellos que te dañaron? ¿Les estás pagando con la misma moneda o ha habido perdón de parte de ti? ¿Ha habido amor para ellos? ¿Estás orando por ellos para que Dios trate con ellos? ¿Te has quitado ese peso de encima, de esa carga de decir, yo puedo venir a la iglesia confiadamente de que yo estoy en bien con cada uno de mis hermanos, estoy en una buena relación, siento amor, siento perdón por cada uno de ellos, aunque me hayan herido, aunque me hayan dañado? No hay nada de mi parte que me impida venir a la iglesia con mi cabeza en alto y decir, yo estoy bien con mis hermanos y puedo estar en bien con Dios. Porque yo no sé cómo puede una persona estar en la misma iglesia aborreciendo al que está a su lado. Yo no puedo entender eso. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien te daña, cuando alguien te ofende? Es triste, pero pasa en las iglesias. Otra manera que la gente dice, ¿será la voluntad de Dios en que yo tenga que dar mi diezmo o mi ofrenda a la iglesia? Y están con esa lucha y con esa idea de que son cristianos por 25 años y todavía no han entendido que si es la voluntad de Dios que ellos tengan que dar sus diezmos o sus ofrendas a la iglesia. Por favor, por el amor de Dios, maduremos, crezcamos, aprendamos que si nosotros no le damos a Dios lo que es de Dios, ¿cómo podemos decir que estamos oyendo su voz? ¿Cómo podemos decir que hemos oído y obedecido su palabra? La lectura que leyó mi hermana Sonia al principio es una prueba. Y hay muchas pruebas donde Dios quiere que nosotros traigamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas a Él, porque esa es su voluntad, no porque Él necesite de nuestro dinero. Si tú le das tus diezmos, tus ofrendas a Dios, y quiero decirte una cosa, porque ya sé, a veces no soy profeta, pero le doy en el clavo. En las mentes, a veces cuando uno habla de diezmos y ofrendas, están diciendo, ya va a empezar a manipularnos. Ya va a empezar a darle ahí por el diezmo y la ofrenda, y no es así. Pero si nosotros le damos el diezmo o la ofrenda a Dios,
o si no se la damos, Él sigue siendo Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios no vive de lo que yo le doy. Yo vivo de lo que Dios me da a mí. Pero nosotros muchas veces creemos que si le damos a Dios nos vamos a quedar pobres, ¿sí o no? Que si le damos las primicias, mira lo que dice allí en la palabra de Dios, en Proverbios 3:9. No está tampoco ahí, pero ya estaba al principio. Proverbios 3, verso 9. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué son las primicias? Lo primero de lo que nosotros ganamos o recibimos es lo que dice aquí. Honra a Jehová con tus bienes, con tus posesiones, con tu casa, con tu carro. ¿Cómo estás usando tu casa, tu carro, tus pertenencias? ¿Las estás usando para la gloria de Dios o para tu gloria? Si tienes un carro y alguien necesita llegar a la iglesia y tú dices, sí, pero es mi carro y si llego a recoger al hermano, a la hermana, se me va a ensuciar, especialmente ahora que hay nieve. Un carro nuevecito y bien limpiecito, y después dices, ¿y tengo que llegar por los hermanos para recogerlos si no tienen raite o no tienen cómo llegar a la iglesia? ¿Cómo estamos usando nuestras pertenencias, nuestros bienes, para darle gloria a Dios o para darnos gloria a nosotros mismos? ¿Cómo estamos usando nuestras casas? ¿Las usamos, abrimos nuestras puertas para que personas, jóvenes, adultos sean bendecidos a través de un estudio bíblico, de un grupo de damas, de un grupo de jóvenes, o la usamos solamente para nuestro beneficio? Le estamos dando gloria y le estamos dando honra a Dios con lo que Él nos ha dado, porque déjame decirte una cosa, lo que tú y yo tenemos no es de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Dios nos lo ha dado solamente para que vivamos el tiempo que estamos aquí en esta tierra, pero cuando nos vamos de aquí, ni la puerta cerramos, ¿sí o no? Ni nos preocupamos por decir, muchas veces nos dicen que cuando haya un terremoto tienes que sacar tus fotos, tus documentos, tus escrituras y que tenerlas todas allí en un lugar donde sea accesible, y cuando llega la emergencia tú sabes a dónde ir y sabes cómo sacarlos y llevártelos y están seguros. Pero cuando las personas fallecen, ni de eso tenemos tiempo cuando llega el momento. Amén. ¿Qué estamos haciendo con nuestras posesiones, con nuestro dinero, con nuestro salario? ¿Le damos las primicias a Dios? ¿O primeramente recibimos el cheque y nos vamos allí al restaurante a celebrar que fue día de cheque y que tenemos que, merecemos una buena cenita, una buena comida? ¿Qué es lo que tú haces cuando recibes tu cheque? Muchas veces todavía no lo recibimos y ya estamos pensando en qué lo vamos a gastar, qué ropa nos vamos a poner o qué le vamos a comprar al carro, qué le hace falta al carro. Pero piensas tú, ¿qué es lo que le voy a dar a Dios de este cheque que voy a recibir? ¿Ha venido eso a tu mente? ¿Le estás dando las primicias a Dios? En el Antiguo Testamento, cuando dice que los bienes y las ofrendas no eran dinero en efectivo, pero eran fruto de la cosecha, era lo mejor. O los animales que la gente ofrendaba o sacrificaba para Dios eran animales perfectos, sin defectos físicos. Y la cosecha era lo mejor que tú podías recoger. Pero ahora ya no somos campesinos aquí, no tenemos cosechas para sembrar ni para recoger fruto y darle a Dios lo mejor de las naranjas, de las peras, de las manzanas, pero sí tenemos un cheque cada semana y darle esas primicias a Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios nos habla también? Dios nos habla ahí en sus notas a través de maestros talentuosos, personas que Dios pone en los ministerios, en las iglesias, para enseñar a los jóvenes, para enseñar a los niños, para tener un grupo de damas, un grupo de varones, para tener un grupo de estudio bíblico cada viernes. A veces Dios usa, o todo el tiempo Dios usa a estas personas, maestros talentuosos, para que Dios hable a nuestras vidas. Dios habla a través de estos maestros, de jóvenes, de células
o a través del mensaje los domingos? ¿Cuánto lo creen que Dios te habla a través de estas personas? No necesariamente tienes que esperar que yo tengo que oír la voz de Dios audible que me diga, yo soy Dios, así como le hablaba a Moisés cuando la zarza ardía. Y muchas veces creemos que solamente Dios así nos tiene que hablar, pero Dios habla a través de las personas, de los líderes que Dios ha puesto en el ministerio, en la iglesia. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, fíjate bien ahí dice, recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no dice la palabra de Dios o la voz audible que recibiste de Dios en un estruendo, en un trueno o en un ruido como se aparecía antes a los hombres de Dios. Dice que oísteis de nosotros, dice la recibisteis no como palabra de hombre. Cuando tú recibes la palabra de Dios, no tienes que pensar, oh, pues es la hermana Sonia, o es la hermana Lisbeth, o es la hermana Lady, o Lili que están hablando, y eso no es importante. Yo quiero que Dios me hable. No es así. Dios puede hablarte a través de personas que Dios usa. Dice, no como hombres, no como palabra de hombre, sino según, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Si tú recibes esa palabra de Dios a través de los líderes de la iglesia, esa palabra de Dios va a actuar en los creyentes, en los que la creen, en los que la reciben como que viene de Dios, no del hermano ni de la hermana. ¿Alguna vez te ha pasado que a través del mensaje tú dices, Dios me habló a través de ese mensaje? Esa palabra era para mí. No importa quién sea el predicador, no importa quién sea quien esté dando el estudio bíblico, pero tú lo sientes que Dios te está hablando directamente a ti. ¿Sí o no? ¿Cómo nos habla Dios? También nos habla a través de recordatorios. ¿Recordatorios de parte de quién? No recordatorios aquí como los que yo les doy de que recuerden que va a haber un estudio bíblico, recuerden que va a haber una cena de parejas. No ese tipo de recordatorios, sino recordatorios de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Recordatorios que vienen directamente del Espíritu Santo a tu vida. En Juan capítulo 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, fíjate bien, es el Espíritu Santo enviado de parte de Dios, es Dios mismo. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Él es el que nos recuerda, Él es el que nos habla. Dice, nos recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que Jesús nos dijo cuando estuvo aquí en la tierra, es lo que el Espíritu Santo nos va a recordar. Él nos recuerda, Él nos habla a través de su Espíritu Santo. Cuando yo empezaba a ir a la iglesia, todavía ni aceptaba a Cristo y era invitado por mi suegra y mi esposa y me empezaban a llevar a la iglesia y yo no quería ir. Y yo empezaba a ir y el Espíritu Santo aún, todavía sin yo ser creyente, me hablaba a mi vida. Él me convenció de que yo era un pecador. No fue mi suegra ni mi esposa que me convencieron, ni el pastor, pero a través del pastor el Espíritu Santo hablaba en los mensajes y yo hasta llegaba a pensar, de seguro ya mi suegra le contó toda mi vida al pastor, porque ya sabe todo lo que yo soy. Y sentía yo que me estaba hablando directamente a mí. Y decía yo, esta suegra tan chismosa, no se cayó nada. Todo fue y le contó porque exactamente lo que yo vivía, lo que yo era, el pastor lo estaba hablando. Y a veces el Espíritu Santo nos habla y nosotros nos hacemos los sordos. Pero yo pensaba que era mi suegra o mi esposa que le habían contado al pastor mi vida. Y no es así. Muchas veces las personas no saben si es la voz de Dios a través del Espíritu Santo o si es el hombre el que te está hablando. El Espíritu Santo nunca se va a contradecir con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Él nunca te va a decir algo que va en contra de su palabra ni en contra de la voluntad de Dios, porque Él es el mismo Dios hablándote a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te habla, Él también te lo confirma.
¿Cuántos saben eso? A veces el Espíritu Santo te habla a través de una predicación o cuando tú estás teniendo un tiempo de oración y el Espíritu Santo habla a tu vida. Pero después te lo confirma con personas que vienen a tu vida y te hablan y te dan una palabra y tú dices, wow, eso fue lo mismo que el Espíritu Santo me habló. Y te lo está confirmando con una segunda persona o con dos personas o a través de un mensaje en la radio, en la televisión o en el mensaje del domingo. El Espíritu Santo te habla, pero también Dios te lo confirma con personas. ¿Cómo Dios nos puede hablar también? A través del dolor. ¿Cuántos saben que Dios no solamente habla cuando todo está bien, pero cuando hay luchas, cuando hay pruebas, cuando hay conflictos, Dios nos habla a través de esa situación difícil? Pero como les decía hace unos momentos, muchas veces nos enfocamos en el problema y dejamos la voz de Dios a un lado. Dios nos habla a través del dolor. La vida es difícil, la vida no es fácil. ¿Cuántos saben eso? Amén. La vida es dura, la vida es cruel. A veces nos trata mal. Pero cuando Dios nos prometió que iba a ser un jardín de rosas, donde Dios nos dijo que la vida iba a ser pura miel, pura dulzura. ¿Cuándo nos dijo eso? ¿Verdad que no? Y mucha gente engaña a las personas y le dicen, ven a Cristo, ven a la iglesia y tu vida va a cambiar. Y tu vida va a ser diferente. Y tus problemas se van a terminar. Y vas a parar de sufrir. Pare de sufrir. ¿Ha usted oído esa frase? Pare de sufrir. Era un comercial de una iglesia y uno dice, ¿y cómo para uno de sufrir? ¿Dónde la palabra de Dios dice que al venir a la iglesia vas a parar de sufrir? Al contrario, vienen luchas. ¿Por qué? Porque el enemigo no se va a quedar quieto. El enemigo va a quedar sacarte del camino de Dios, apartarte de sus caminos. La vida no es fácil. La vida no es un jardín de rosas, pero Dios nunca nos prometió eso. Pero en medio del dolor, en medio de la lucha, en medio del problema, Dios habla a nuestras vidas. En primera de Pedro, capítulo 5, verso 10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, fíjate bien lo que dice aquí, después que hayáis padecido un poco de tiempo, habla de padecimiento, de lucha, de prueba. Dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esa promesa? En medio de la lucha, en medio del dolor, en medio de la prueba, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. En medio del dolor, Dios puede manifestarte en tu vida. Gloria a Dios por su palabra. Cuando hacemos ejercicio para fortalecer nuestro cuerpo, hay dolor. Cuando tú dices, quiero que mis piernas se fortalezcan y tú todos los ejercicios los enfocas en tus piernas, ¿qué pasa cuando tú te tienes que sentar allí a comer? ¿Te duelen, sí o no? No te puedes ni sentar a hacer algo, a agacharte, a recoger algo, porque dices, ay, me dolió porque duré 3 días consecutivos haciendo ejercicio, ¿sí o no? Pero tú quieres darle fuerza a esas piernas, pero tú no vas a ver resultados si no hay dolor, si no hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque tú estás jugando solamente a ir al gimnasio o al ir a hacer ejercicio. Por allí mi esposa me leyó un comentario de esos que ponen a veces en Facebook y me dice, mira lo que dice aquí, esto es curioso. Alguien preguntó, dice, para ir al gimnasio voy a empezar a ver la pérdida de peso al inscribirme o algo así decía. Esta persona creía que solamente inscribiéndose iba a empezar a ver los resultados. Y no es así. Tenemos que sufrir, pagar el precio, pagar las consecuencias, sentir el dolor para poder ver los resultados. Si en nuestra vida espiritual no hay luchas, no hay problemas, no hay situaciones difíciles donde podemos crecer y madurar espiritualmente, no vas a ver los resultados.
Dice la Biblia que Dios nos pasa a través del fuego para probarnos, para quitar todo lo que nos estorba, todo lo que no es de Dios. Y Él nos purifica y nos pasa por ese fuego. A través del fuego, de la lucha, del dolor, Dios puede hablar a nuestras vidas. En Proverbios capítulo 3, verso 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Usted quiere a su hijo, usted ama a su hijo, usted quiere lo mejor para su hijo, usted lo corrige. Usted lo ama, quiere que él cambie, tiene que castigarlo, tiene que traerlo a disciplina. Pero si usted quiere que su hijo sea un hijo que todos menosprecien, que todos rechacen por lo grosero, por lo mal educado, por lo corajudo que se pone a hacer allí sus berrinches, usted lo va a corregir porque quiere lo mejor para su hijo. Cuando Dios nos dice que Él nos ama, Él nos corrige. ¿No es un privilegio tener un Dios que quiere lo mejor para nosotros y que aún en medio del dolor, en medio de la lucha, Él nos habla? ¿Cuántos le dicen amén por eso? Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie en esta tarde. Vamos a terminar. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, yo quiero decirte una cosa. Dios siempre está allí para escucharnos. Él siempre, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas, Él está ahí para escucharte. No importa lo que tú estés pasando. Pero la pregunta es, ¿estás tú escuchando la voz de Dios? ¿Estás tú oyendo y obedeciendo a Dios en lo que Él te está pidiendo? Si no lo estás haciendo, este mensaje nos va a ayudar el día de hoy para cambiar nuestra actitud, para decirle: Señor, así como Pablo le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué estás haciendo mal? Yo quiero que ores conmigo mientras el grupo se prepara y oramos para ser despedidos. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro y cierra tus ojos y oremos. Ora conmigo y dile: Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque tú nos hablas y lo haces sabiamente. Tú eres sabio, tú nos hablas claramente a nuestras vidas. Muchas veces no nos gusta lo que tú nos dices y muchas veces desobedecemos. Pero hoy entendemos, Señor, que tú nos quieres evitar caer en esas trampas donde el enemigo quiere atraparnos para destruirnos. Queremos ser obedientes a ti, Señor, en este día. Yo te pido por cada uno de nosotros, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por cada familia aquí representada, cada varón, cada dama, cada joven que están pasando por luchas, por pruebas. Yo te pido que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. Te pido que tú lleves a cabo tu propósito, que podamos escuchar tu voz, que podamos obedecerte para poder impactar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Yo te lo pido en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a ser hacedores de tu palabra, que podamos ser obedientes, que podamos escuchar tu voz. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Si Dios te habla